Hola chiquillos y chiquillas, ¿cómo están? Qué bueno poder vernos de nuevo en una nueva reunión de jóvenes adultos. Y en particular, hoy es una reunión especial porque comenzamos una nueva serie llamada Dios y el dinero, nuestras finanzas a la luz de las escrituras. ¿Ya? Así que, bueno, estamos súper contentos por poder comenzar con esta nueva serie. Y le voy a decir algo que es obvio para nosotros, hijos e hijas de Dios, pero que al mismo tiempo es, es un milagro que para nosotros sea obvio, ¿cierto? Y es que Dios, el Señor, es el Dios del universo y que tiene dominio y que tiene poder sobre todas las cosas. Eso es algo que para el mundo es completamente absurdo o se requiere de pruebas, de alguna evidencia empírica concreta desde los cánones humanos o desde la racionalidad humana. Pero para nosotros es un hecho también como obra del Espíritu Santo en nuestros corazones. Y el Señor en su inmenso amor y misericordia, una vez que transforma nuestro corazón y nos llama a seguirle, Él guía nuestras vidas. Él nos enseña cómo tenemos que vivir nuestras vidas. Y Él se revela íntimamente a nosotros como sus escogidos. Y nos permite conocerle entonces a través del entendimiento de su palabra, nos permite poder conocerle en profundidad, conocer sus atributos, poder degustar su soberanía, su amor, su misericordia hacia nosotros. Por lo tanto, nosotros tenemos esa certeza y esa convicción que no hay ningún aspecto de nuestras vidas que esté fuera del control de nuestro Dios. Y así como el Señor permitió que disfrutáramos toda una serie para hablar de relaciones interpersonales y específicamente del amor entre un hombre y una mujer a la luz de las Escrituras, hoy bajo su soberanía el Señor va a permitir que comencemos a profundizar sobre el dinero y las finanzas desde una mirada bíblica, desde esta perspectiva cristocéntrica. Entonces, nosotros, ya que fuimos trasladados de las tinieblas a la luz, hemos dejado atrás una manera de vivir que no le glorificaba al Señor para comenzar a vivir de manera tan radicalmente distinta, porque estamos siguiendo al Rey de Reyes, somos hoy discípulos y discípulas de Cristo. Hoy el Señor nos demanda que vivamos conforme a sus estatutos, ¿ya? Para alabanza de su nombre. Y el Señor nos ayuda para eso, por supuesto no lo podemos hacer en base a nuestras propias fuerzas. El Señor nos sostiene, nos anima también para poder buscarle y debemos animarnos también entre nosotros como cuerpo, como pueblo santo, a buscar a nuestro Señor, porque esa nueva manera de vivir abarca todos los aspectos de nuestra vida y entre eso está también la concepción que tenemos del dinero y la forma en que lo administramos. Por eso consideramos que es una temática muy relevante, muy importante, que a veces incluso se transforma en un tema tabú, como no tocar ese tema del dinero, o que es de mal gusto, o incluso algunos piensan que es de mala educación, ¿ya? Pero nosotros sabemos que son todos los temas importantes analizar a la luz de las escrituras, ¿ya? Bueno, todo eso se los compartí a modo introductorio. Y qué importante también la imagen que aparece ahí, aparece una Biblia, una lupa, y este aparato, que acabo de olvidar el nombre, una brújula, una brújula. ¿Por qué? Porque finalmente nosotros necesitamos escudriñar la palabra de nuestro Señor. Dios mismo nos habla a través de las Escrituras y nos enseña a vivir la vida. Puede que no hayan aspectos o respuestas a situaciones tan específicas como, por ejemplo, cómo, no sé, pagar tal cuenta, por ejemplo. Pero el Señor nos entrega a través de su palabra principios para poder responder
a cualquier aspecto de nuestras vidas. Entonces esa lupa refleja este escudriñar la Escritura, el poder observar la palabra del Señor, el poder estudiarla, masticarla, meditar, reflexionar en torno a la palabra, porque además sabemos que estamos siendo guiados por el Espíritu de Dios que mora en nosotros, para poder disfrutar de este conocimiento y compartirlo también con otros. Y esta brújula, que es un aparato que nos guía, ¿cierto? Que nos sitúa, que nos señala dónde está el norte, ¿sí? Dónde caminar, a dónde queremos llegar. Finalmente esa guía es también la palabra del Señor. El Señor nos dice hacia dónde tenemos que caminar, cuál es la meta, ¿sí? Cuál es el camino que debemos nosotros escoger. Y es tan bueno el Señor que nos acompaña, que nos lleva de la mano. Y es esa guía específica que comenzamos hoy entonces con la temática del dinero. Y lo vamos a comenzar con un primer tema que hemos titulado Dinero como ídolo, el problema está en el corazón. Vamos a profundizar en el concepto de idolatría, pero situada en el dinero, ¿ya? En la relación o cómo concibo yo el dinero, ¿ya? Y cómo eso se puede tornar idolátrico, ¿sí? Y para eso, para poder meditar en torno a este tema, les invito a que podamos reflexionar en las siguientes preguntas. Muy acompañado acá de esta imagen del iceberg. Después les voy a señalar por qué un iceberg. Pero la primera pregunta dice, ¿qué es el dinero? Es una pregunta básica, inicial, que es muy necesaria porque es muy básica también. Si vamos a hablar del dinero, toda una serie, ¿cierto? Desde la perspectiva bíblica, primero detengámonos, ¿y qué es el dinero? Es probable que la mayoría de ustedes se haya imaginado inmediatamente monedas, billetes, tarjetas, tarjetas de crédito, de débito, bitcoins incluso, quizá algunos más tecnológicos. Pero no creo que sea ese objeto en sí lo que llame la atención, sino más bien lo que se puede conseguir a través de ello. John Piper, o en uno de sus libros, que se llama Viviendo en la Luz, Dinero, Sexo y Poder, dice cómo aprovechar al máximo 3 oportunidades peligrosas. Él define en uno de sus capítulos el dinero y dice que es un símbolo cultural que puede ser intercambiado para conseguir lo que valoras, ¿ya? Ahora, ¿qué es aquello que valoro? Porque podrían ser, puedo valorar algunos elementos o insumos que responden a necesidades básicas como alimento, vestimenta, ¿cierto? O podría valorar quizás otros aspectos, quizás conseguir otros aspectos como viajes, estudios, ¿ya? Accesorios. Todas esas cosas se pueden conseguir con el dinero, ¿sí? Eso lo sabemos. Hay un abanico muy amplio dependiendo también de la cantidad de dinero con el cual nosotros contemos. Ahora, y acá es donde está esta imagen del iceberg, ¿qué se esconderá detrás de aquello que yo deseo conseguir a través del dinero? Si yo me pregunto, ¿por qué deseo o anhelo manejar X cantidad de dinero? Por ejemplo, para ropa. ¿Es porque estoy cubriendo una necesidad básica o ya la ropa deja de ser en algún punto una necesidad básica y quizás está persiguiendo otro fin? Lo mismo me podría preguntar con los viajes, ¿sí? ¿Qué habrá detrás de los viajes o qué habrá detrás de los estudios? Porque también para estudiar se requiere de recursos económicos, ¿sí? Estudiar no es malo en sí, los viajes tampoco, las ropas ni los accesorios para nada es malo, los alimentos tampoco, sabemos, ¿cierto? Lo que acá estamos puntualizando tiene que ver con la motivación. ¿Qué es lo que hay detrás de aquello que me mueve a conseguir aquellos aspectos o aquellos objetos, aquellos títulos o símbolos? ¿Sí? Podría tener relación, por ejemplo, con el estatus.
¿Qué es lo que me motiva a invertir dinero y tiempo en mis estudios, por ejemplo? ¿Es estatus? ¿Es mayor posicionamiento para alcanzar quizás algún cargo de mayor importancia a nivel laboral? Y con eso quizás estoy en búsqueda de construir una identidad que se sostenga en función de mis diplomas, de mis grados académicos. ¿Eso me da seguridad? ¿Me da tranquilidad? El tener, por ejemplo, una casa, un auto, tiene relación con ir construyendo una identidad que sea admirable o llamativa para otras personas. Por lo tanto, ahí viene la siguiente pregunta. ¿Ya? Perdón, no había avanzado el PPT, ahora sí. Nos vamos a preguntar si el dinero bendice o destruye. Y aquí la respuesta no es absoluta, porque depende. ¿Y de qué depende de que el dinero pueda bendecir o destruir? Va a depender de aquello que gobierne tu corazón. El dinero puede bendecir, por supuesto, si es distribuido, por ejemplo, o más que distribuido, perdón, es otra la palabra, es administrado para la gloria del Señor. Si soy consciente también de que es el Señor el dueño de ese dinero, es Él el que lo provee, y por lo tanto el uso, la administración, debe ser una administración santa, que glorifique al Señor y que dé cuenta de que también formamos parte de una nación santa. Por lo tanto, el dinero puede bendecir, sí, y puede destruir también. ¿De qué manera? Si el anhelo, el deseo por tener este dinero, en primer lugar, no reconozco que viene del Señor, sino que asumo que viene por mis propias fuerzas. Puedo caer en vanagloria, en orgullo y en querer administrarlo para poder solventar mis propias necesidades y para proveerme placer a mí o a aquellos seres queridos sin pensar más allá de qué manera puedo yo glorificar al Señor con el uso de ese dinero. Es como que saco a Dios de la ecuación. Ahí es cuando el dinero destruye. Porque estoy a un paso entonces de idolatrar el dinero. Está ocupando el dinero el centro de mi corazón. Y estoy asumiendo yo un control o una soberanía que a mí no me corresponde, eso le corresponde al Señor. Entonces, y ahí viene la última pregunta, ¿es el dinero el problema? Es decir, si algún día se eliminaran las monedas, los billetes, las tarjetas de crédito, las cuentas corrientes, etcétera, ¿se acabaría el problema? Y la respuesta es que no, porque el dinero en sí no es el problema. El problema está en nuestro corazón, en lo fácil que nos podemos desenfocar, en lo fácil que podemos asumir que todo le pertenece al Señor menos el dinero. O se nos olvida o simplemente, sin querer, no lo vemos porque es un punto ciego en nosotros, ¿cierto? Queda fuera de esta ecuación, como les señalaba hace un ratito. Y anhelo la voluntad del Señor y su guía en todos los aspectos de mi vida, pero menos en el dinero. Y ahí caigo yo en la autosuficiencia, en creer que soy independiente del Creador en la administración y uso de ese dinero. Entonces, frente al dinero, no estamos más que ante la punta de un gran iceberg. Entonces, a veces nos podemos también perder en el análisis del dinero desde una perspectiva, si es que no aplicamos la perspectiva bíblica, por supuesto. Si lo vemos de manera muy superficial, claro, estamos viendo solamente la punta del iceberg y podemos creer que el dinero de por sí es malo. Pero aquí la invitación es a sumergirnos para ver las dimensiones de la base de ese iceberg, qué es lo que
realmente está anhelando mi corazón. Creo que me van a aceptar más si, por ejemplo, tengo dinero para poder vestirme de determinada forma. Creo que me van a amar más si yo tengo determinados bienes materiales. Creo que me van a aceptar y me van a valorar más si tengo determinados títulos profesionales o formación profesional. ¿Dónde está en mi corazón y cómo eso entonces impacta en la forma en que yo me relaciono con el dinero y lo administro? ¿Someto el dinero a nuestro Señor? Bueno, y cuando vemos el dinero entonces y, y lo vemos como un ídolo, sus raíces se van a encontrar en lo profundo de nuestro corazón. Terminamos adorando a lo creado por sobre el Creador. Y para profundizar en todo esto que les he mencionado, nos vamos a detener en Marcos capítulo 10, desde los versículos 17 al 31, para estudiar juntos qué es lo que el Señor nos dice sobre el dinero como ídolo. El Javi ya leyó parte del pasaje, así que para que lo tengan a mano. Vamos a ver juntos qué es lo que el Señor nos dice sobre el dinero también como ídolo. Y antes de eso, a modo también de contexto general sobre Marcos, dale siguiente, Javi, por fin. Bueno, Marcos es uno de los evangelios, uno de los más breves, se dirige a gentiles, romanos específicamente, y cuál es su intención o cuál es el punto principal de Marcos, es mostrar a nuestro Señor, a Jesucristo, como el Rey Siervo, ¿ya? Y responde a la pregunta, ¿quién es Jesús? El relato el cual nosotros vamos a utilizar hoy día para estudiar es el joven rico, ¿ya? Y el joven rico se encuentra ubicado en el capítulo 10, justo en la segunda parte del Evangelio de Marcos, que también responde a la pregunta, ¿qué significa seguirlo? Vamos a ver con este encuentro entre Jesús y el joven rico, ¿qué es lo que significa seguir a Jesús? ¿Ya? Vamos a continuar. Ahí, siguiente. Bueno, acá está el pasaje, se ve muy chiquita la letra, pero confío que están con sus Biblias ahí a mano, ya, muy bien, súper. Y lo vamos a leer de nuevo, ¿ya? Yo voy a leer el pasaje completo, Javi leyó del 17 al 22, lo vamos a leer juntos hasta el 31, y dice, al salir él, Jesús, para seguir su camino, vino uno corriendo, e hincando la rodilla delante de él, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles, hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraban aún más diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús, mirándolos, les dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondiendo Jesús dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo. Casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y los postreros primeros. Ese es el texto completo. Y de ese texto completo, nosotros nos vamos a basar o vamos a profundizar en 3 ideas. El primero
La primera idea es, el problema está en un corazón sin Cristo. La segunda idea, Cristo ve tu corazón. Y la tercera, Cristo es el verdadero tesoro. Y comenzando con el primer tema, la temática en la que está inmersa la historia del joven rico tiene que ver con aclarar esta pregunta de quiénes podrán entrar al reino de los cielos. Esa era la duda, ¿cierto? Bueno, a diferencia de lo que muchos podían pensar en ese tiempo, para poder acceder al reino de Dios, el acceso al reino no estaba sujeto al estatus o a la posición social de privilegio, al poder económico o intelectual, ¿ya? Tampoco a las buenas obras, entre comillas, que externamente había muchos que continuamente trataban de lucir como mérito propio, algo que Jesús siempre criticó de los fariseos y enseñó, instruyó a los discípulos respecto a eso. El rey del reino celestial es nada más y nada menos que el siervo sufriente, que Isaías describe en el capítulo 53. Entonces sus seguidores, los discípulos de este siervo sufriente, del rey siervo, deben sufrir y morir a los deseos de este mundo para acceder a la vida eterna, pero no por méritos humanos, sino que por méritos de Cristo. Ese es el contexto, ¿ya? Como dice el versículo 17, aquí Jesús continúa su camino. Dice, al salir él para seguir su camino, ¿hacia dónde iba? Jesús iba hacia Jerusalén. ¿Qué iba a pasar en Jerusalén? A Jesús lo iban a matar. Jesús sabía que se había cumplido el tiempo y ya iba, no a cualquier ciudad o no a la gran ciudad de Jerusalén. Jesús iba a morir. Y es en ese trayecto cuando llega este joven rico que se arrodilla ante él y le pregunta qué debe hacer para acceder a la vida eterna. Si pensamos en este joven, podríamos decir que, por supuesto, gozaba de un buen pasar económico, por algo era el joven rico, ¿ya? Que tenía cierto estatus, educación también, podían acceder a aquellos que tenían también más recursos. Pero eso, todo lo que él accedió en cuanto a dinero, educación, no fue suficiente para que se diera cuenta que no estaba simplemente él frente a un rabino o un maestro más. Cuando se le acerca y le dice, maestro, bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Él no estaba frente a un maestro o un rabino más, que tenía un conocimiento tremendo de la Torá y que además hacía buenas obras. Este joven estaba frente a Dios mismo. Estaba frente a Jesús, a Dios mismo. Y no sé si les llama la atención a ustedes, pero les invito a que lo destaquen también cuando hace la pregunta, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Eso es lo que contiene su pregunta. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Ahí lo que deja en evidencia es su creencia en el mérito personal. Es decir, que podía acceder a la salvación por sus propios méritos. O sea, y eso por supuesto Jesús no le iba a dejar pasar. Ahí donde Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, sino solo uno Dios. No es porque Jesús con esto esté diciendo que él no era Dios. Él es Dios. Lo que pasa es que el joven rico no lo sabía y se estaba relacionando, se estaba dirigiendo a él como si fuera un ser humano, un hombre más. ¿Ya? Por lo tanto, este joven rico, en otras palabras, está respondiendo que él es bueno si leemos los versículos del 18 al 20, porque Dios le corrige, Jesús le corrige, le dice, no hay ninguno bueno, solo Dios. Le recuerda, le dice los mandamientos, ¿sabes? Tuvo acceso a educación, de conocer las escrituras, este joven rico. Y cuando termina de mencionar algunos de estos mandamientos, Jesús, el joven, le responde y le dice, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Eso es lo que le responde el joven. Finalmente le dice, es como decirle a Jesús, yo soy bueno. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ha cumplido la ley desde pequeño. Le está diciendo a Jesús, Jesús, yo he sido intachable toda mi vida.
¿ya? Este joven, yo no sé, pensando y meditando en esto, no creo que haya estado mintiendo, yo creo que él fue sincero al creer eso, ¿ya? Y, y yo reflexionaba en esto y decía, fue tan sincero como ciego. Lo que no ha visto este joven es su condición humana. Cuando nosotros somos trasladados de las tinieblas a la luz, dejamos de ser ignorantes ante nuestra propia maldad. Tú y yo deberíamos desconfiar constantemente de nosotros mismos y preguntarnos también si lo que yo deseo, por ejemplo, es de bendición para mi hermano o hermana, para mi prójimo, si glorifica a Dios o solo responde a un deseo egoísta, lo que yo pienso, lo que yo deseo, cómo actúo. Con la caída de la humanidad, el pecado lo que hizo fue teñir nuestro corazón o nuestros corazones de maldades, como que lo hubiese inyectado. Imagínense una inyección y como que nosotros dijéramos, uy, me arrepentí de inyectar esto, devuelvo la jeringa, no hay opción. Eso ya está en el torrente sanguíneo, ya recorrió tu cuerpo en cuestión de segundos. Con el pecado pasó así en nuestro corazón, pervirtió nuestros deseos, nuestras emociones, anhelos, pensamientos, acciones. Y pervertir me refiero a que es quitar del centro a Dios y el amor a mi prójimo y colocarme a mí misma o a mí mismo en lo más alto para satisfacer mis anhelos. Y con el uso del dinero podría estar yo apuntando a eso también, a satisfacer mis propios deseos, mis propios anhelos, dejando de lado a Dios y a mi prójimo. La ley, también el joven dice que él cumplió, ¿cierto? Desde pequeño, la ley. Pero la ley nos confronta también con nuestra incapacidad de obedecer a Dios. Algo que él de manera tan liviana decía, lo he cumplido desde siempre, pero nosotros no podemos cumplirla de manera perfecta y santa. Lo que hace la ley es mostrarnos la necesidad de un Salvador. Nos muestra la necesidad de que alguien verdaderamente santo y perfecto pueda representarnos ante Dios y restaurar la relación que se rompió en el Edén. Por lo tanto, la ley apunta a Cristo. Este joven creía que era bueno y eso es lo peligroso, chiquillos y chiquillas, porque nuestro corazón es súper engañoso. Estaba inmerso absolutamente en las tinieblas. ¿Por qué? ¿Y por qué es tan peligroso? Si nosotros creemos que somos buenos, ¿para qué Cristo entonces? Y por eso aparece indicado Romanos 3 del día al 12. Vamos a leer o anótenlo ahí también para poder meditar en la palabra. Dice como está escrito. No hay justo, ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Creo y sostengo que no hay nadie bueno. Yo lo creo y lo sostengo. ¿Por qué? Porque Dios dice que no hay nadie bueno y yo le creo a Dios. Yo sé que ustedes también le creen a Dios. Es así, no hay nadie bueno. Solamente nuestro Señor. ¿Cómo impacta el pecado entonces nuestro corazón y cómo tergiversa nuestra relación con el dinero? ¿Cómo se manifiesta de manera práctica en las decisiones que yo tomo, por ejemplo, con mi presupuesto? ¿Qué me pasa cuando ya me depositan el sueldo, cuando tengo un trabajo estable? Cuando no tengo un trabajo estable, tengo igual quizá alguna ganancia periódica o no tengo ninguna ganancia. ¿Qué pasa con mi corazón? ¿Qué pasa con mis anhelos? ¿Están bien orientados con la brújula de nuestro Señor, de su palabra, de su evangelio, o están distorsionados? En Juan 14:6, Jesús nos dice que Él es el camino, la verdad y la vida y que nadie va al Padre si no es por Él. Entonces el peligro es vivir alejados del único camino al Padre, que es Cristo. Vivir alejados de Cristo, vivir alejados del único camino al Padre. El peligro es vivir ignorantes ante la única verdad, estar en tinieblas. El peligro es pretender vivir alejados de la vida, si Jesús es la vida.
Vamos a continuar con el segundo punto. El segundo punto dice, Cristo ve tu corazón. ¿Cómo le habríamos respondido nosotros al joven rico ante esa ceguera tan arrogante cuando decía, sí, lo cumplí todo, yo cumplo la ley, lo cumplo desde pequeño? Yo creo, y bueno, voy a hablar por mí, pero yo igual creo que varios, quizás acá conectados, muchos de nosotros, lo habíamos quizás confrontado con su pecado y no con mucho amor. Quizás por dentro estaríamos, ay, pero ¿qué se cree? ¿Cómo se le ocurre creerse perfecto y santo casi? ¿Cierto? Veamos los versículos 21 y 22. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Si se dan cuenta, Jesús le responde con una profunda compasión y amor, mirándole, le amó, dice el pasaje. El único que pudo airarse, justamente, que le pudo haber dado rabia, justamente a Jesús. Y él no respondió con falta de amor, sino que mirándole le amó. Jesús no refutó, no discutió la respuesta del joven rico, sino que le respondió de una manera tan sabia que dejó al descubierto aquello que ocupaba el centro del corazón de ese joven. ¿Qué es lo que deja al descubierto? Que lo que ocupaba el centro de su corazón, sus deseos y sus anhelos eran las riquezas, no Cristo. ¿Cómo nos damos cuenta de eso? Porque cuando le dice, ven, sígueme tomando tu cruz, ¿cierto? Y le dice, vende todo lo que tiene, entrégalo a los pobres. Él se va afligido, triste, porque tenía muchas posesiones. Se aleja. Este joven que llegó tan animado, tan entusiasta y que quería esta respuesta de Jesús, cuando obtiene la respuesta, se va triste. Para el Señor, nada está oculto. Él logra, Él escudriña lo más profundo de nuestro ser. No hay ningún lugar donde nosotros podamos escondernos de nuestro Señor. Están nuestras emociones expuestas, nuestros anhelos, nuestros deseos. Está todo expuesto a nuestro Señor. Muchas veces ni siquiera nosotros lo sabemos. Y el Señor permite ciertas situaciones, muchas veces difíciles, para dejar expuesto también la idolatría de nuestro corazón. En otras palabras, lo que Jesús le dijo al joven rico fue que lo único que le falta es todo. Eso le dijo. Lo único que te falta es todo. Es decir, dejar todo para ganarlo todo. Dejar todo en este mundo que perece, que se acaba, que tiene fecha de vencimiento, que se pudre, que se muere. Eso déjalo para ganar todo en el reino de los cielos con Cristo Jesús por la eternidad. El joven se va triste, acongojado, porque tenía muchas posesiones. En esa parte del versículo, cuando habla de que estás afligido, triste, es la misma palabra en griego que se utiliza en el pasaje cuando se habla de la aflicción de Jesús en el Getsemaní. O sea, es como a ese nivel la congoja de este joven. Y bueno, y ahí les invito también a que puedan anotar Mateo 6, cuando dice, ninguno puede servir, Mateo 6, 24, para que lo anoten, Mateo 6, 24, dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Esto es lo que vemos ejemplificado en el joven rico. No pudo seguir a Jesús. Se fue, sí siguió algo, pero fue a sus riquezas. Se fue detrás de su riqueza. Y yo también meditando en esto, en esta palabra, pensaba qué es lo que habrá pasado por la mente del joven cuando se alejó triste. Quizás se preguntaba cómo iba a ser posible dejar todo lo que quizás había construido a lo largo de su vida, por lo que había trabajado,
que nos puede pasar a nosotros también. Si el Señor nos dice que dejemos, ¿cuántos de nosotros quizás aquí sí hemos tenido que dejar trabajo, dejar hasta alguna relación, porque no le glorificaba al Señor? Tomar nuestra cruz y seguir al Señor. Yo pensaba, quizás, bueno, él pensaba, ¿cómo voy a dejar todo por lo que he trabajado toda mi vida, lo que he construido con esfuerzo, con disciplina? O quizás también se preguntaba, bueno, si vendo todo y lo sigo, ¿qué voy a comer? ¿Con qué me voy a vestir? ¿Dónde voy a dormir? Imposible, no podría dejar mis riquezas o me voy a morir de hambre y vergüenza. Era mucho además, la admiración que es muy probable que él tenía de otras personas por esta posición que tenía a nivel social. Era mucha la comodidad también que tenía. Y lo que le pasaba es que no confiaba en el Señor, no sabía quién era Dios. Muchos de nosotros también a veces luchamos con eso. Si perdemos un trabajo, si se reduce nuestro sueldo, es como, yo tenía un presupuesto, ¿qué voy a hacer ahora? No voy a poder comprar mercadería, quizá no voy a poder pagar cuentas. Y el Señor, Él es nuestro Padre, Él nos cuida, Él es proveedor, Él está atento a nuestras necesidades y se manifiesta a través del cuerpo de Cristo. Él nos provee de una u otra manera, Él cubre nuestras necesidades. Pero lo primero muchas veces que aparece en nuestro corazón es la incredulidad, el temor, el miedo. ¿Qué voy a hacer? Y ahí nos podríamos preguntar también qué nos apega al dinero. Claro que estamos viviendo además en una visión de mundo caído, ¿ya? Por lo tanto también la manera de relacionarse con el dinero es idolátrica, ¿sí? Está pervertida esa forma de ver el dinero, pero nosotros no pertenecemos a este mundo. Entonces, meditemos también si es que nos hemos estado permeando de esta lógica del mundo. Entonces, lo que nos apega al dinero será la posibilidad de comprar una propiedad, por ejemplo, de vivir en un buen barrio, comprarme un auto, vestir siempre impecable, porque, como decía hace un rato, como te ven, te tratan. Claramente es la limitación del ojo humano, que nosotros no vemos corazones, vemos solamente lo externo. El Señor ve lo profundo del corazón. Lo que nos apega al dinero es seguir acumulando cursos, especializaciones para posicionarme a nivel laboral, tener un cargo y cada vez ir mejorando en ese aspecto. O es quizá ostentar una buena cuenta corriente porque eso me provee una sensación de control, como de poder, ya porque puedo viajar, comprar lo que yo quiera, cuando yo quiera, o quizás tener una cuenta de ahorro súper contundente porque así vivo en paz, con un colchoncito siempre disponible, porque confío más en el dinero que en la palabra del Señor cuando Él dice que no nos va a faltar nada, que Él cuida de nosotros, que Él se preocupa de alimentar las aves, de vestir las flores y no se va a preocupar de nosotros. ¿Hay incredulidad entonces en nosotros, en nosotras, en nuestros corazones? Tener ahorros no es malo. Eso es importante decir. Si yo tengo una cuenta corriente, no es malo. No se trata de que nos despojemos así absolutamente de todo, no. Es si la manera en que yo estoy usando ese dinero lo estoy haciendo de tal manera que glorifique al Señor. Estoy apartando tiempo de oración para agradecerle al Señor su provisión y saber que no es la plata que yo me gano, es el dinero que el Señor me provee. Segundo, pedirle al Señor sabiduría para hacer el presupuesto, para poder administrar ese dinero. Estoy compartiendo también parte de ese dinero, siendo obediente con el Señor. Necesitamos ese tiempo de intimidad con el Señor para que Él nos guíe. Cuando me imaginaba esta escena de que el joven rico se iba cabizbajo, triste, detrás de sus posesiones, de su riqueza, me imaginé algo que por supuesto no existió, pero es como que yo me imaginaba al apóstol Pablo gritándole así al joven rico de lejos, esas posesiones no son más que estiércol, por no decir otro epíteto, ¿ya? No, es como, no te vayas, y eso es nada. El joven rico acababa de cambiar un tesoro de un valor incalculable por un montón de estiércol, pero está ciego. Eso es lo que no logra ver.
El joven rico pensaba que se iba detrás de riquezas, pero se iba detrás de estiércol. Con todas las riquezas que tuvo ese joven, no pudo comprar el acceso a la vida eterna, porque la vida eterna no te la venden, la vida eterna te la regalan por gracia. En Mateo 6, del 19 al 21 dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Cristo es mi tesoro, Cristo es tu tesoro. Si es Cristo, ahí va a estar tu corazón. Ahí va a estar cuidado en el Señor, guiado por el Señor, sometiéndose a la voluntad perfecta del Señor. El Señor va a guiar la manera en que nosotros nos relacionamos con el dinero, la manera en que lo administramos, la manera en que compartimos el dinero. Si debemos ahorrar, también nos lo va a guiar el Señor. Él maneja los tiempos, Él sabe las circunstancias, Él sabe lo que va a venir. Por lo tanto, el dinero también puede ser un medio, y es un medio para adorar. Pero podemos adorar al Señor o podemos adorar al pecado. Bueno, este joven rico lo que hizo, y un poco lo que aparece ahí en la imagen, que hace rato que están viendo esa imagen, construyó un gran becerro de oro en su corazón. ¿Y cuál era ese becerro de oro? Obviamente lo digo en términos simbólicos, porque cuando el pueblo de Israel fue rescatado de la esclavitud de Egipto y llevado a los pies del monte Sinaí, y que estaban a la espera de que Moisés bajara, porque Moisés fue a recibir las tablas de la ley por parte del Señor, el pueblo de Israel se impacientó y se le ocurrió nada más y nada menos que construir este becerro de oro para poder adorar, siendo rescatado recién de la esclavitud de Egipto, viendo esta obra portentosa del Señor que abrió el mar, y construyeron un becerro para adorar. Bueno, nosotros quizás no andamos construyendo por ahí becerros para adorar, pero simbólicamente sí lo construimos en nuestro corazón. Lo vimos de alguna manera en la serie pasada con las relaciones interpersonales. De repente también construimos un becerro de oro en función de una relación de pareja. Y lo mismo nos puede pasar con el dinero. Y eso fue lo que le pasó a este joven rico. En Éxodo 20, del 3 al 4, Jehová dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Y en Deuteronomio 6, del 4 al 5, dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. O sea, es amar al Señor, aferrarnos al Señor, que nada más ocupe nuestro corazón, más que el amor del Señor. Y todo lo demás va a ser añadido. Vamos a continuar ahora con el último punto. ¿Ya? El punto número 3. Cristo es el verdadero tesoro. Y como aparece, dice: entonces Jesús mira alrededor y le dice a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Y si se dan cuenta, en el versículo siguiente lo vuelve a repetir, o sea, hay un énfasis de parte del Señor. Cuán difícil es el entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Y dice: más fácil es que pase un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. No sé si alguno ha intentado hacer pasar un camello por el ojo de una aguja. Yo lo intenté para ver si funcionaba, no funciona. Es imposible. Utiliza esa figura el Señor para demostrar que es imposible. Entonces, Jesús le dice que es imposible que alguien tenga vida eterna separado de Él. Eso es lo que está diciendo. Separado de mí, nadie puede tener vida eterna. Es imposible que un ser humano pretenda vivir para Cristo si no está dispuesto a morir.
Jesús le dice en el versículo 21, del punto que recién pasamos, le dice al joven, sígueme, ven, sígueme tomando tu cruz. Es decir, sigue a Cristo, y así como Él iba camino a Jerusalén para ser sacrificado en un madero, Dios mismo, así nosotros seguimos los pasos del Rey Siervo para despojarnos de nuestra maldad, de los malos deseos de nuestra carne, clavarlos en la cruz, entregar nuestra vida por aquel que nos rescató. Cristo hizo algo maravilloso, hizo algo inigualable, que se despojó de su gloria. Aquello que le costó tanto a este joven, ¿cierto? Despojarse de este estatus, de esta comodidad, de su riqueza. Bueno, Cristo se despojó de su gloria, se humilló al hacerse hombre. Dejó su comodidad, vivió como uno de nosotros y además en condiciones muy humildes, en condiciones que quizás ninguno de nosotros le ha tocado vivir, quizás a otros sí, ¿ya? Pero sin riquezas terrenales, predicando las riquezas eternas, celestiales. Cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Eso dijo nuestro Señor, lo repitió. Y meditando también en la palabra del Señor, pensaba en aquellos que no tienen riqueza o que no tenemos riqueza o grandes riquezas, pero aún así confían en que si las tuvieran, serían felices. Podrían vivir sin aflicciones, podrían acceder a una vida digna, plena, porque quizás muchos de ustedes al ver esto decir, no, es que este tema no es para mí porque yo no soy un joven rico, un joven adulto rico o una joven adulta rica, no es para mí. Y pues aquí estamos hablando de algo más allá. El Señor cuando repite lo difícil que es entrar al reino de los cielos, dice a quien confía en las riquezas. Entonces, aquella persona incluso que no tiene, pero está anhelando en su corazón constantemente poder tenerla porque así sería feliz, está dejando de lado que con Cristo lo tiene todo y con Cristo es feliz. Y es como que, no sé, la típica imagen en una isla paradisíaca diciendo chao jefe, esa es la típica, no, es que si yo me gano el loto, chao jefe, ¿cierto? En definitiva es anhelar una paz momentánea que te puede brindar el dinero y lo valoras más que la paz sobrenatural que solamente obtienes a través del Señor. Y comenzamos muchas veces como a fantasear, no sé si a alguno de ustedes le ha pasado, como a masticar, rumiar ciertos pensamientos. Es como, chuta, ya, si me ganara el loto, si tan solo tuviera un trabajo que me pagaran más. Y empezamos así, ¿cierto? A acumular estos pensamientos idolátricos. Todo el dinero del mundo no alcanza para llenar el vacío infinito de nuestro corazón. Tenemos un vacío infinito como consecuencia de la caída, del pecado. Por lo tanto, se requiere de algo infinito para satisfacerlo, y ese es Dios. Nada más puede llenar nuestro corazón. ¿Qué pasó con, en la siguiente diapo, por favor, Javi? En los versículos 26 y 27, ¿qué pasó con los discípulos? Decía, ellos se asombraban aún más, diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? Y Jesús les decía, para los hombres es imposible, más para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces, ¿acaso una persona adinerada no puede ser salva? No se refiere a eso Jesús. Y es importante aclararlo. Jesús apunta que aquel que tiene su confianza y anhelo en las riquezas, ese no puede entrar en el reino de los cielos ya que ha rechazado al Creador por lo creado. Eso es, ¿ya? Pero cualquier persona, adinerada o rica o pobre, cuyo corazón confía en Cristo, vive para Él y lo reconoce como su Señor y Salvador, ese ya es salvo. Por los méritos del Señor, por pura gracia y misericordia del Señor. Así que también, chiquillos y chiquillas, no vayamos a caer en el error de juzgar a aquellas personas que tienen mejor situación económica y asumir que no van a acceder a la vida eterna. No, en la Biblia nosotros tenemos varios ejemplos también de personas que tenían una muy buena situación económica y que fueron seguidores de Jesús. ¿Ya? Por ejemplo, José de Arimatea.
Él formaba parte hasta del Sanedrín, votó en contra de que crucificaran a Jesús. Él pidió el cuerpo de Jesús a Pilato y se le dio una sepultura como de rey a Jesús. Obviamente, el Señor mediando todos esos detalles. Fue llevado a esta sepultura envuelto en una sábana de lino, con ungüentos, etc. José de Arimatea tenía una buena situación económica y parte de ese dinero lo usó, imagínense, para algo tan significativo como la sepultura de Jesús, que a todo esto lo ocupó re poquito, porque como ustedes saben, resucitó al tercer día. Bueno, y en la siguiente diapo, Javi, porfis, y ya vamos a ir finalizando, en el versículo 28 al 30, Pedro le dijo al Señor, Señor, nosotros hemos dejado todo, te hemos seguido. Y ahí Jesús también le dice, no hay ninguno que haya dejado casa, hijos, etcétera, por causa de mí y el Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo. Lo mismo, casa, hermanos, hermanas, con persecución y en el siglo venidero la vida eterna. O sea, los discípulos señalan que ellos siguieron a Jesús dejando todo atrás. Jesús les afirma que recibirán bendiciones y recompensas, pero también les dice que va a haber persecución y sufrimiento. Pero aquel ánimo es que no pongamos nuestra mira en las cosas de la tierra, sino en lo que viene, en el retorno de nuestro Señor, que se entregó completamente por amor a nosotros. Nada podemos hacer para retribuir tremenda muestra de misericordia y amor por parte del Señor. Por eso tenemos que rendirnos a los pies de nuestro Señor, en alabanza, sacrificio vivo día a día, en agradecimiento por la obra consumada, sin nosotros merecerlo. Hay ejemplos también de aquellos que sí dejaron riquezas, ¿ya? Como por ejemplo Mateo el republicano. Mateo era cobrador de impuestos, ¿ya? Le cobraba impuestos a los judíos y trabajaba para el Imperio Romano, ¿ya? Entonces los republicanos, que eran judíos que trabajaban para los romanos, eran rechazados por los judíos porque eran vistos como traidores. Y claramente ellos asumían ese rechazo a cambio de una vida acomodada, ya tenían ciertos lujos, dinero, etc. Y Mateo fue llamado por Jesús, por el Señor, y siguió el llamado y dejó todo. Dejó sus riquezas y fue en pos del Señor. Y lo mismo con el apóstol Pablo, lo mismo, que ustedes ya saben, lo estimó todo por pérdida por Cristo. Y la siguiente diapo, Javi. El último pasaje, el último versículo dice, pero muchos primeros serán postreros y los postreros primeros. Jesús, el Hijo de Dios, vivió en esta tierra rechazado por las autoridades terrenales, no ocupó ningún cargo en el Sanedrín, no vistió ropas lujosas, no se alimentaba de manjares, pasó frío, hambre, incomodidades, fue expuesto desnudo ante una multitud que lo escupía, lo insultaba, fue molido a latigazos y fue clavado en un madero. Jesús fue último, fue postrero, desechado por la sociedad. Pero como él dice, los postreros serán primeros. Va a llegar el momento en que el Señor va a retornar en gloria y majestad. Y quienes han sido postreros, que han tenido que vivir hoy el rechazo por ser seguidores de Cristo, vamos a ser primeros con Cristo en su regreso, para alabanza de nuestro Señor. Y les quiero hacer una pregunta. En la siguiente diapo hay una pregunta que dice así: la manera en que usas el dinero, ¿da cuenta de que valoras más a Cristo que al dinero mismo? Dejen la notadita ahí. La manera en que usas el dinero, ¿da cuenta de que valoras más a Cristo que al dinero mismo? Aquí hay que pedirle al Señor que nos guíe, que nos ilumine. Porque de repente muy fácilmente puedo decir, sí, yo valoro más a Cristo. Pero que el Espíritu Santo nos muestre quizás ejemplos concretos, decisiones, acciones que hemos realizado y no nos estamos dando cuenta. Que algo está ahí, no está bien ajustado. Les voy a dar un ejemplo. ¿Qué pasa si yo ahorro para comprarme una cartera preciosa? Aquí cámbienlo. Quizás, no sé, alguien que le gusta el fútbol, ahorré para comprar unas entradas
para el partido más bacán del universo interestelar, ¿ya? Y tuve que ahorrar porque es caro, po, ¿ya? Y resulta que un hermano de la iglesia perdió su trabajo hace meses, no tiene dinero para comprar mercadería ni para pagar cuentas. ¿Le ofrendo mi dinero o prefiero comprarme la cartera o prefiero comprar las entradas para el partido? Ninguna de las dos cosas, ni la entrada ni la cartera, es una necesidad básica. Es un lujo, un gustito que nos podemos dar y que tampoco está mal dar nuestros gustitos. Tampoco vamos a caer en demonizar el dinero, satanizarlo. Sabemos que en sí el dinero no es malo, es el uso y dónde está nuestro corazón. Ofrendo el dinero sabiendo que esa cartera soñada no me la voy a poder comprar o que esa entrada no me la voy a poder comprar. ¿Qué haría Jesús en mi lugar? Preguntémonos siempre eso, ¿qué haría Jesús? ¿Le pido al Señor en oración que me guíe en la administración del dinero que Él me provee? Recordemos que el dinero existe porque el Señor ha permitido que exista, ¿ya? El dinero es algo creado, por lo tanto no está por sobre el Creador. Si el dinero nos está dominando el deseo de tenerlo, eso es idolatría, ¿ya? Lo malo es cuando el dinero entonces comienza a tomar más valor en mi vida que Dios mismo, que el amor hacia mis hermanos, en la fe, hacia mi prójimo, hacia el bienestar de mi familia incluso. El problema es cuando a veces recurro al dinero porque estoy ansioso, estoy ansiosa, necesito ir a comprar algo para calmarme, lo que sea, ¿ya? Pero voy y como con eso, como que estoy más tranquila. O quizás necesito gastar porque me genera como cierta sensación de control, ¿ya? O puede que me vaya al otro extremo, no gasto absolutamente nada, porque me da miedo vivir escasez en el futuro, como si eso no estuviera bajo la soberanía del Señor. Y el dinero sí puede ser utilizado para bendecir, ya que en primer lugar el Señor nos bendice a nosotros con ingresos. Puede ser que para algunos más estable, otros no, pero el Señor nos bendice también a través del dinero, porque a través de eso nos provee alimentos, vestimenta, el pagar, no sé, arriendo o dividendo, estudio, etc. También podemos bendecir a otros. ¿De qué manera? Ofrendando a un hermano, una hermana, a la iglesia, con el diezmo, a las misiones. Invitar a un hermano, por ejemplo, a tomar un cafecito y disfrutar de un buen rato juntos, también es una manera de bendecir. Pero también el dinero puede ser usado para destruir, como cuando se invierte en drogas, en pornografía, en prostitución, o cuando se acumula por codicia y no se comparte con quienes necesitan a nuestro alrededor porque nos importa mucho más nuestro bienestar presente o nuestro bienestar futuro, y no lo compartimos, creyendo que nosotros somos amos y señores de ese dinero. Y aunque el Señor nos lo entregue, igual le pertenece al Señor. Y nosotros lo administramos para darle la gloria a nuestro Señor. Entonces, el dinero no tiene poder en sí mismo. En nuestro corazón el que está corrompido y saca del margen de santidad el uso de el dinero que glorifica al Señor. El uso que puede bendecir a la iglesia, que muestra además la provisión de Dios y su misericordia hacia nosotros. Entonces, ya ahora sí para terminar, la conclusión, algunas ideas con las que nos vamos a ir para poder meditar. Dale, Javi, deja las ideas. Ya sea que tengas mucho o poco dinero, el problema está en el corazón, no en la cantidad de dinero que tengamos, ¿ya? El dinero en sí mismo, dijimos, no es malo, sino que el uso en función de las motivaciones. Y el Señor Jesús, nuestro Dios, nos puede mostrar cuáles son esas motivaciones. Poner al dinero entonces como razón y motivo de mi alegría y tranquilidad, eso es idolatría, ¿ya? Porque la razón, motivo de alegría y tranquilidad es Cristo. El dinero puede ser usado para la gloria de Dios, pero el dinero también puede ser usado para pisotear la gloria de Dios. Dale, Javi, la siguiente. Y por último, la verdadera riqueza está en Cristo Jesús. Él es el tesoro de valor incalculable. En Él lo tenemos absolutamente todo. Y vayámonos con este último pasaje que dice en Filipenses 3:8, dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Vamos a orar. Señor amado, te damos gracias, Padre, por tu palabra, te damos gracias, Señor, por tu misericordia hacia nosotros, te damos gracias por mirarnos de manera compasiva,
por amarnos, a pesar, Señor, de que estamos luchando constantemente con nuestra maldad. Te pedimos, Señor, que siempre, siempre seamos conscientes de nuestra condición humana, que desconfiemos de nuestros corazones, que corramos a ti, Señor, para que tú ilumines nuestro camino, para que tú ilumines nuestro entendimiento, para que tú nos guíes, Señor. Que nuestro mayor anhelo sea darte a ti la honra y la gloria, Señor. Que nuestro mayor anhelo sea amarte con todo nuestro corazón, y que eso se evidencie en la manera que nos relacionamos con todas las personas a nuestro alrededor, Señor. Ayúdanos para recordar, Padre Santo, que el dinero no puede suplir ninguna de nuestras necesidades profundas del alma, Señor, y que el dinero también te pertenece a ti y que puede ser usado para glorificarte también, Señor. Padre Santo, somos tus siervos, somos tus siervas. Te queremos seguir, Señor. Sabemos que eso significa sufrimiento, sabemos que eso significa despojarse de tantas cosas que valoramos en nuestra antigua vida, de tantas cosas que este mundo caído dice que son importantes. Señor, ayúdanos para pegarnos a tu palabra día a día, Señor. Morir a nosotros día a día, poder disfrutar de tu amor, Señor, y preocuparnos los unos por los otros de nuestro bienestar, Señor. Te pedimos y te rogamos que santifiques la manera en que nos relacionamos con el dinero, y que seas tú utilizando esta serie completa, Señor, para tocar nuestros corazones, para mostrarnos ejemplos concretos. Si estamos errando, Señor, muéstranos tú. Te lo pedimos, Señor, y te agradecemos por este tiempo. Todo esto te lo pedimos en tu nombre, Jesús. Amén.